atento en clase. Datos y datos, fórmulas, información. Si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado. Que si la capital de Ecuador es Quito, pero estoy seguro que eso está en Google. Me parece que nos enseñan igual que antes. Nos educan igual que a mis padres y a mis abuelos. Y a los padres de mis abuelos. Así es difícil estar motivado. Ahora se ha puesto de moda decir que tenemos TDA, porque creen que no atendemos en clase. Algunos niños sí que tienen un problema y necesitan pastillas. ¡Todo pastillas! Pero a otros lo que nos pasa es que estamos muy aburridos. Porque con las cosas que nos gustan podemos pasarnos horas y horas. ¿Por qué en lugar de darnos pastillas no intentan motivarnos? Para que seamos creativos, para que inventemos, para que soñemos, que nos den ganas de aprender. Pero si vivimos en una época súper chula, tenemos el mundo a nuestro alcance, con un clic. Yo me paso horas navegando por internet, mirando vídeos, jugando. No sé, es que en el cole me duermo. La importancia del aprovechamiento escolar que en general obtienen los estudiantes es insuficiente para que el sistema educativo desempeñe adecuadamente las funciones que le corresponden en la sociedad contemporánea. La calidad educativa debe medirse también por el factor de la equidad. La calidad es un elemento medular de la educación que no solo tiene repercusiones en lo que aprenden los alumnos, sino también en su manera de aprender y en los beneficios que obtienen de la instrucción que reciben. El rezago en educación básica se estima en México con un número de más de 30 millones de personas mayores de 15 años que no concluyeron o nunca cursaron, lo que nos deja ver que el problema no es solo la falta de cobertura, sino la creencia en la calidad de que esta ya es un exceso de deserción. La tarea de conceptualizar el término fracaso escolar es compleja por razones tanto teóricas como prácticas. Bajo esta etiqueta se incluyen, confunden o superponen los límites de temas similares o colaterales como la reprobación, la repitencia y el abandono escolar, por mencionar solo algunos ejemplos. Así es como se llega a atribuir a la escuela el fracaso de muchos alumnos hasta llegar a imputar las causas del fracaso al mismo sistema educativo globalmente considerado y a la sociedad en su conjunto al considerarse que las desigualdades sociales son también desigualdades en las posibilidades de aprendizaje. Se pasó de una simplificación y reduccionismo, el que responsabiliza exclusivamente al individuo del fracaso escolar, a otro extremo en el que todo también se reduce a una causa: la escuela, el sistema educativo o la sociedad global. La distribución inequitativa de las oportunidades de acceso, permanencia y aprendizaje es sin duda el factor que influye en forma más directa en la ineficacia del sistema escolar. La utilización ineficiente y opaca de los recursos financieros, así como la intervención de sindicatos. El clima educativo del hogar es considerado como el factor de mayor incidencia en los logros educativos y aplica hasta el 50% del impacto de las características de contexto socioeconómico. Ha habido también un deterioro de los salarios, desprofesionalización de la docencia y abandono de la profesión. Centrando más bien en el aprendizaje de las teorías o aspectos instrumentales, hay menor tiempo personal dedicado a la docencia en cuanto a la carga administrativa como parte de la tarea docente, y se desempeñan otros trabajos paralelos, a menudo no relacionados con la docencia. En las últimas 3 décadas, las explicaciones sobre las causas del fracaso escolar han cambiado.
Desde una explicación atribuida exclusivamente al educando, se fue ampliando a la condición socioeconómica, a la condición cultural e incluso a la familiar como la causa del fracaso. Más tarde se consideró que el medio sociocultural era el principal factor del fracaso: mala alimentación del niño o adolescente, deficiencias lingüísticas y cognitivas, bajo nivel de aspiraciones, entre muchas otras. El enfoque centrado en la función de producción ignora en gran medida la manera en que el proceso de aprendizaje y la enseñanza influye en la calidad de la educación. El origen familiar, la experiencia preescolar y otras diferencias difíciles de calibrar siguen siendo importantes. Se debe tomar a la educación como política de Estado. Todos los sectores sociales y políticos deberían coordinarse. Luego de una elección, el nuevo gobierno no debería poder cambiar lo que está en marcha en materia de educación. La participación de los padres de familia también es un factor clave para el éxito del alumno. En la familia es donde se crea el contexto de aprendizaje, de valores y reglas sociales. Los vínculos familiares fuertes aportan más capacidad de adaptación, desarrollo cognitivo y seguridad. Por lo tanto, es la familia y la escuela parte fundamental en la educación de los estudiantes. Hacer campañas por todos los medios de comunicación para reconstruir una escala de valores en la educación, sobre todo para los maestros, y que estos nuevamente puedan ser figuras destacadas en el medio social. No se podrá lograr la educación para todos sin mejorar la calidad. En los múltiples países que se esfuerzan por garantizar a los niños el derecho a la educación, se suele hacer hincapié en el acceso a la escuela, olvidando a menudo la atención que debe prestarse a la calidad de la enseñanza. Retroalimentación aplicada con naciones y sistemas que han probado su eficacia, su factibilidad y viabilidad. Las estrategias educativas no deberían estar politizadas ni deberían ser cambiadas conforme a los sexenios. Hay perspectivas que ayudan a enmarcar las estrategias más recomendables, como la perspectiva ecológica, que reconoce que las causas del fracaso escolar son múltiples, por lo que propone un abordaje multifactorial, retomando por otro lado los aportes de otras perspectivas como la sociológica, la psicológica o la pedagógica, en una relación dialéctica y dialógica. Un sistema educativo de calidad es aquel que es pertinente, es relevante, es eficaz, tiene un impacto favorable, tiene eficiencia, tiene equidad. Cuando se habla de éxito, no necesariamente se habla de triunfos en la vida, sino que se debe tratar de alcanzar logros integrales. La palabra inteligencia fue introducida por Cicerón como una traducción casi literal del término griego usado por Aristóteles, diagnoesis, de donde deriva el vocablo diagnosis. En la actualidad, la mayoría de definiciones se centran en tres conceptos: comprensión, resolución de problemas y conocimiento. La inteligencia emocional, según Goleman, es la capacidad para reconocer sentimientos en sí mismo y en otros, siendo hábil para gerenciarlos al trabajar con otros. El sistema educativo se ha justificado en declarar la ausencia de una innovación que realmente logre una acción real, confiable y de mediano plazo. Este sistema educativo se olvida que la función de la escuela es la de preparar al individuo para la vida, por lo que es necesario enfatizar la importancia de atender en el proceso de aprendizaje y las necesidades que el estudiante percibe del mismo. Para hacer frente a esta problemática es necesario promover docentes cada vez más competitivos, comprometidos en fomentar las habilidades de conocimiento y actitudes de los estudiantes. Estas tendencias buscan una calidad en la educación. Se estima que en un futuro los países que no lleven adelante este cambio conceptual no formarán trabajadores del conocimiento y serán países pobres de la nueva era o de la futura era. La articulación entre psicología y educación, además de otras disciplinas convergentes, permite ampliar y dinamizar espacios de diálogo de las diversas temáticas personales, familiares, socioeconómicas, culturales e institucionales en juego, así como proponer otras medidas de estudio e intervención en relación con los estudiantes en riesgo de fracaso escolar.
Finalmente concluyo este material audiovisual con la reflexión que hace el periodista Andrés Oppenheimer sobre la estrategia de países nórdicos europeos en materia educativa. Muchas gracias. ¿Qué tenemos nosotros con la parte de atrás de nuestros billetes? Nuestros héroes de la independencia. Lo mismo en Estados Unidos, lo mismo en todos los países latinoamericanos. Ellos tienen una universidad, un profesor, estudiantes y abajo una palabra: education, educación. O sea, estos países están obsesionados por la educación.